Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches en algunos países. Sean bienvenidos a la primera transmisión completamente en vivo de Entrex Latam. Durante este mes llevaremos a cabo una serie de transmisiones en vivo para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes. Así que los invitamos a no perderse ninguna de nuestras transmisiones y sintonícenos a través de todas las redes de Entrex Latam. El día de hoy nos acompañará Amelia Campos. Ella es licenciada en nutrición clínica, tiene una especialidad en vida saludable y además es coach en nutrición de Enterex Latam, para comentarnos y decirnos cómo los pacientes con diabetes pueden lograr una vida plena y deliciosa de la mano con Enterex DBT. Bienvenida, Amelia. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Alberto, por la introducción. Y pues bienvenidos a este programa tan acogedor. Vamos a estar platicando un poco sobre lo que son los consejos necesarios, no tan técnicos, no se preocupen. Esto es para que ustedes pues puedan captar la información y pues tengamos un rato sumamente agradable conociendo un poco de cómo una persona que padece de diabetes puede llevar una vida saludable, no tan lejos de lo que una persona que no padece de diabetes pues puede llevarla también. Y pues si quieres comenzamos, Alberto. Claro que sí. Bienvenidos a todos y esperemos que disfruten nuestra primera transmisión. Bueno, y yo creo que varias veces nos hacemos esta pregunta de cómo poder llevar una vida saludable si padezco de diabetes. Primero que nada, déjame decirte que no necesariamente porque padezcas de diabetes va a existir algo diferente de cómo llevar una vida saludable con una persona que es completamente sin ningún diagnóstico de diabetes. Sin embargo, la idea de este programa es que podamos entender por qué razón la nutrición es una de las herramientas más importantes que necesita un paciente diabético y por eso es que vamos a estar charlando. La dinámica va a ser lo siguiente. Yo voy a estarles contando un poco de contenido y ustedes van a tener por lo menos dos opciones o dos momentos en el que ustedes puedan hacer alguna pregunta que ustedes deseen a lo largo de la información que tengamos. Por supuesto que vamos a tomar varios temas y si en ese momento no podemos responder tu pregunta es porque adelante de la presentación vamos a estar tocando el tema del cual pues tú a lo mejor estás preguntando. Bueno, primero quisiera comenzar con esto. Primero debemos de entender que una dieta equilibrada quiere decir que tenga sus componentes en una forma adecuada. Va a ayudar con cambios positivos en nuestro estilo de vida como resultado a una vida saludable. No sé si a ustedes les pasa, pero a veces cuando nos diagnostican de diabetes o algún familiar le dice que tiene diabetes, ¿verdad? Lo primero que hace es entrar en pánico y pensar que su vida ya definitivamente no va a ser igual y piensa en cosas negativas. Piensa en el miedo de tener que ir al doctor, piensa en el miedo incluso de asistir con una nutricionista e incluso los medicamentos que puede tener o puede utilizar durante el proceso de cambio en el momento de ser diagnosticado. Y déjenme decirles que no debe de ser así. Aunque muchas personas crean solo en esta palabra como restricción, no necesariamente nos tenemos que basar en eso, sino que simplemente debemos de saber cuál va a ser la dieta correcta para no caer en ese miedo y poder continuar con un estilo de vida que sea fabuloso para lograr objetivos deseables en nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, la importancia de nuestro plan es que nuestro plan, como bien lo dice la diapositiva, sea de forma equilibrada, sin necesidad de quitar ciertos alimentos, sino que tan solo disminuirlos. Entonces, cuando nosotros normalmente llevamos una dieta que no tenemos el conocimiento de cómo debería de ser, lo primero que tienes que hacer es pues llegar con un equipo multidisciplinario, hablar con el médico, hablar con la nutricionista, si es necesario hablar con un coach deportivo para poder llevar a cabo la nueva vida que te espera para tener resultados positivos. Primero, debemos de conocer, y eso es muy importante, que un paciente diabético va a cursar con una enfermedad crónica, ¿sí? Y esta se va a caracterizar por lo siguiente. Primero que nada, el páncreas, el cual es un órgano, ¿sí? No va a producir insulina, la cual es una hormona necesaria para el metabolismo de los azúcares que tenemos en la sangre, que dichos llegan por la dieta, ¿sí? O puede ser que esta hormona, insulina,
sea ineficiente para la cantidad de azúcar que tenemos en la sangre. ¿Ok? Y esto normalmente nosotros lo obtenemos de la dieta. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un exceso en el consumo de azúcares, probablemente esa insulina no sea capaz de poder metabolizar lo que estamos ingiriendo. Vamos a imaginarnos de esta forma. Podemos imaginar que tenemos un campo lleno de siembra y todas las plantas necesitan de agua. Pero si esa agua llegara a excederse, no sé, tal vez por una inundación o porque pasó algo y entonces se llenan de agua, la planta ya no va a tener un crecimiento adecuado, ¿me entienden? Entonces algo así pasa con el cuerpo. Si el cuerpo tiene mucho azúcar en su cuerpo, en su organismo, entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a cursar con ciertas complicaciones que van a afectar entonces la salud de un paciente diabético. Como por ejemplo, podemos encontrar complicaciones tanto en la microcirculación, podemos encontrar complicaciones en una parte renal, podemos encontrar alguna complicación también en la parte de la visión. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. En el momento que nosotros somos diagnosticados, debemos de tener ese cuidado de llevar el diagnóstico, el plan nutricional correcto y una vida que no sea sedentaria, porque eso no va a apoyar a que nosotros nos sintamos mejor. Entonces, aunque realmente ustedes pueden ver acá, aquí tengo la presentación, aunque realmente parezca un reto, como lo dice el título, un reto en mantener los niveles adecuados de azúcar en sangre, déjenme decirles que no es así. Por eso es que la nutrición resulta ser la herramienta más importante para un paciente diabético. Y vamos a hablar poco a poco y de los pasos necesarios que debemos de tener. Primero vamos a partir que, como ya bien dije y lo he mencionado varias veces, una de las estrategias más importantes es un plan organizado de alimentación. Definitivamente, si una persona es diagnosticada con diabetes, definitivamente esta persona no va a poder llevar un plan nutricional por sí solo, pero sí podemos brindarle unos cuantos consejos a través de este programa para que pueda entender por qué es que debería de asistir con una nutricionista y llevar de la mano su tratamiento médico con la nutricionista para que esto sea exitoso. ¿Sí? Entonces, este tipo de plan, primero que nada, debe de incluir alimentos que sean de calidad. Y cuando hablamos de alimentos que son de calidad, son estos alimentos que realmente nos van a proporcionar nutrientes necesarios para nuestra salud, no alimentos que no son nutritivos. Como por ejemplo, aquí podemos dejar fuera todo lo que son sodas, podemos dejar fuera incluso el alcohol, podemos dejar fuera lo que son grasas trans, que normalmente las encontramos en envolturas, en frituras, ¿verdad? Y las tenemos que limitar. Pero esto lo vamos a cambiar por alimentos que sean correctos para ayudarnos a tener un mejor control en nuestros niveles de azúcar en sangre o glicemia. Ahora bien, no únicamente vamos a cuidar la alimentación, sino que tenemos que conocer que la diabetes cursa con varias comorbilidades. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, cuando hablamos de que una persona, por ejemplo, padece de diabetes tipo 2, que normalmente está asociada por el estilo de vida de la persona, como lo es sedentarismo, alcohol, tabaco, ¿verdad? Malos hábitos de alimentación, es necesario que estas personas cuidan también esa comorbilidad, una hipertensión arterial, por ejemplo, niveles de colesterol altos, que eso puede afectar aún más el sistema de la persona diabética, su sistema de salud. Entonces, sí tenemos que tener pendiente eso cuando hacemos un cálculo en el patrón de alimentación y en el plan nutricional de nuestro paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que como tenemos un paciente que está diagnosticado con diabetes y aparte de eso puede ser que tenga alguna comorbilidad junto con, quiere decir que este plan debe de ser individualizado. Muchas veces me preguntan mis pacientes si mi mamá tiene diabetes y yo tengo diabetes, ¿puedo hacer la misma dieta? ¿Puedo comer la misma cantidad de cosas? ¿Son las mismas reglas que tengo que seguir? Y créanme que no es así. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de un plan individualizado, debe de incluir muchas cosas. Primero que nada, hago énfasis en una terapia de control de peso o de reducción de peso en el caso de que nuestro paciente tenga un sobrepeso o alguna obesidad. Puede ser que tu familiar o tu amigo esté en sobrepeso, pero tú no. Y solo por eso ya ese plan no es para ti. Tiene diferente distribución de calorías y de macronutrientes.
Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que nosotros debemos de basarnos muchísimo en el requerimiento personal del paciente para mantener un control de azúcar adecuado. Una persona incluso de un diferente sexo no va a tener el mismo requerimiento en la alimentación que en mi caso. Por ejemplo, un adulto o un niño varón no va a comer exactamente lo mismo que yo tengo que consumir. Y entonces de esa forma yo no voy a poder mantener mis niveles de azúcar en sangre si yo sigo un plan de alimentación que no ha sido diseñado para mí. Y esto lo digo porque actualmente tenemos mucha información. Tenemos mucha información en redes, tenemos mucha información en el internet y nos quedamos únicamente con eso y no asistimos a un profesional de la salud. Y por esa razón nuestra salud no se ve beneficiada ni logramos los objetivos que queremos. Por eso mismo, recalco, debe de haber un aporte adecuado de macronutrientes. Y cuando me refiero a qué es un aporte adecuado de macronutrientes, es cuando ya comenzamos a involucrar los grupos de alimentos. Por ejemplo, dentro de los grupos de alimentos nosotros podemos dividirlos en macronutrientes, ¿sí? Y micronutrientes. Dentro de estos macronutrientes nosotros vamos a encontrar lo que son las proteínas, los carbohidratos, las grasas, ¿verdad? Y dentro de los micronutrientes vamos a encontrar las vitaminas y los minerales. Entonces, ese aporte de nutrientes debe de ser equilibrado para mí, de forma individual. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el reto más grande para nuestro paciente que padece diabetes? El principal reto es saber qué comer, ¿verdad? Creo que muchas personas dicen, bueno, si yo tengo diabetes, entonces, ¿qué es lo que debo de comer? Por esa razón estamos acá aprendiendo un poco. Dentro de esta valoración que nosotros debemos hacer con el paciente en el explicarle qué comer, nos vamos entonces a la educación. Vamos a mencionar un poco sobre la educación del paciente más adelante, pero sí quiero que sepan que es muy importante que este paciente lleve un coach adecuado por parte de su nutricionista y su médico para entender qué es lo que está comiendo, por qué lo está comiendo y por qué le hace bien y en qué momento comerlo. Entonces, sí, dentro de ese plan de nutrición debe de existir ese proceso de educación al paciente porque va a ser parte de ese programa de nutrición. Ahora, no únicamente nos basamos en el control de azúcar en la sangre, en el caso de un paciente diabético, sino que también debemos de buscar la preferencia que tiene este paciente. Y cuando me refiero a la preferencia es muy importante porque cada paciente pues tiene sus propios gustos, ¿verdad? Y aparte de eso, también incluye de que este paciente tiene un país diferente, tiene un alcance a los alimentos de forma diferente y eso es lo que debemos de tomar en cuenta al momento de realizar el plan. Si yo, por ejemplo, le digo al paciente que necesita grasas saludables, por ejemplo, y que necesita un consumo de salmón y este paciente no tiene acceso a él, ese plan no va a ser el mejor plan para él. Por eso es bien importante y dentro de las guías nutricionales dicen y recalcan que hay que tomar mucho lo que es la cultura del paciente y las preferencias del mismo para que entonces el paciente pueda continuar el plan. Y dentro de esto también se toma en cuenta la economía del paciente. Si tenemos un paciente que realmente no cuenta con una cantidad de dinero para comprar ciertas cosas, también debo de tomarlo en cuenta. O, por ejemplo, un paciente que sea vegetariano, un paciente que sea vegano, debo de elegir bien la combinación de alimentos para podérselo proporcionar. Entonces, el reto, pues, no es tan grande si nosotros sabemos que tenemos la ayuda adecuada, si nosotros tenemos el consejo adecuado y el apoyo correcto para llevar el plan que va a ser indicado para mi persona, de forma individual. Ahora bien, ¿qué es lo que actualmente sugiere pues la evidencia de la cantidad de estudios que hay sobre lo que debería de consumir una persona que padece de diabetes? Déjenme decirles esto. Actualmente se habla de muchas dietas. Como les repito, el paciente tiene mucho acceso a mucha información y esta información debe de ser verídica y debe ser correcta, porque si no, sí puede tener un daño a nuestra salud. Actualmente la evidencia sugiere que las dietas de tipo mediterráneo, ¿verdad? Para las personas que no saben qué es una dieta mediterránea, pues es todo este tipo de dietas que incluye un mayor consumo de vegetales, un mayor consumo de grasas saludables, como lo es el aceite de oliva, un consumo de pescado, es un consumo de frutos secos.
Este tipo de dieta va a favorecer muchísimo a lo que es la salud del paciente, así también como incluir lo que son eh, carnes magras, ¿verdad? Y que sean de acuerdo al país donde vive mi paciente, ¿sí? Entonces, este tipo de dieta evidentemente ha funcionado muchísimo porque aparte de que tiene un efecto antiinflamatorio, que nosotros debemos de saber que cualquier enfermedad cursa con un problema de inflamación, esto me va a ayudar muchísimo a eso, a que sea antiinflamatorio y también a mejorar los niveles de colesterol en el caso de que nuestro paciente lo tenga. Inclusive si tratamos de integrar un plan de alimentación que no sea diferente para la familia, también ayuda muchísimo a que los niños tengan una mejor palatabilidad de los alimentos y así lograr que tengan buenos hábitos de alimentación. Por esa razón es que la dieta mediterránea es una de las dietas más utilizadas y con muchísimos más efectos positivos para nuestro paciente que padece de diabetes. La dieta mediterránea también ayuda muchísimo al control de peso. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque por ejemplo, cuando hablamos de dietas hipocalóricas, normalmente si tenemos un paciente que curse con un sobrepeso o que curse con una obesidad, que sabe que necesita bajar de peso porque entra dentro del patrón de alimentación, entonces el paciente decide simplemente dejar de comer. Pero al principio, si ustedes se recuerdan, hablábamos de que teníamos que evitar tanto los excesos como las deficiencias, ¿verdad? Si nosotros tenemos deficiencias, también no va a ser favorable para nuestra salud. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en una dieta hipocalórica. La restricción calórica va a ser únicamente aquellos pacientes que realmente necesiten y ameriten tener una dieta que deba de restringirse a una cantidad de calorías, pero no una dieta que sea muy, muy baja en calorías, donde su salud se vea afectada por la misma y entonces pueda tener una pérdida de masa magra y entonces aumente el riesgo de poderse infectar y de poderse enfermar. Y entonces eso lo convierte en una complicación mayor. Más o menos para tener un parámetro, nosotros más que todo buscamos una pérdida del 5% de nuestro peso cuando tenemos una obesidad o un sobrepeso. Eso es lo que nosotros buscamos en un paciente para en el momento que nosotros hacemos el cálculo de un patrón de alimentación con la cantidad de grupo de alimentos en forma equilibrada y no simplemente restringiendo todos, ¿verdad? También existen, o me imagino que los que nos están escuchando, existe lo que son las dietas bajas en carbohidratos. Y existen dietas que son muy bajas en carbohidratos, como existen dietas que solo son bajas en carbohidratos o dietas altas en carbohidratos. La mayoría de estas dietas se mueven dentro de rangos y de porcentajes de acorde a la cantidad de energía total que se va a calcular dentro de un patrón de alimentación. ¿Cuándo son buenas estas dietas? Pues definitivamente si nosotros vemos que nuestro paciente amerita tener una dieta que sea baja en carbohidratos, pues será necesaria mandarla. Pero entonces es donde entra la calidad del tipo de carbohidrato que nosotros le vamos a brindar. Más adelante lo voy a explicar, no se preocupen. Esto es solo un repaso antes de entrar a lo que realmente nos importa y es el grupo de los carbohidratos. Ahora bien, debemos de tener en cuenta que no solo es la restricción de carbohidratos. Yo no sé, pero pasa mucho que cuando nos dicen que hay una persona que es diabética, se quita todos los carbohidratos, absolutamente todos, y se queda en cero. Y este es un gran problema porque ocurren dos cosas. Una, el paciente tiende a quedarse con hambre y a padecer mucho de ansiedad. Y la otra es que su consumo de proteínas, y dentro de estas vamos a incluir las carnes, ¿verdad? Los quesos, los huevos, empieza a ser mucho más alto de lo normal. Entonces ese consumo aumenta. Y al aumentar este consumo de proteína, no necesariamente es beneficioso para un paciente, porque si tenemos un paciente que tiene una complicación renal debido a la diabetes, esto no va a ser favorable para él. Caigo a lo mismo y lo repito y creo que lo voy a repetir durante todo el programa. La dieta debe de ser individualizada y de esa forma tener un cálculo como tal. Actualmente no es que exista una cantidad perfecta, ideal de lo que el paciente debe de consumir. Siempre tenemos rangos para el cálculo del paciente según la necesidad y el objetivo del mismo.
En el caso de las proteínas, normalmente nosotros estamos calculando entre 1 gramo a 1,5 gramos por kilo de peso y no más. A veces personas que se mantienen en sobrepeso y obesidad tal vez necesiten un poco más de proteína porque se ha visto que es beneficioso, pero no necesariamente todas las personas deben de aumentar el consumo de proteína con el fin de sentirse mejor. Recuérdense también que los carbohidratos pues es el grupo de alimentos que nos aporta energía. Si nosotros restringimos los carbohidratos para siempre y que no comemos carbohidratos, lo que va a suceder es que el paciente simplemente se va a sentir muy cansado, no va a tener esa fuente de energía y lo que sucede es que ese plan de alimentación va a ser un plan de alimentación insostenible. ¿Y qué sucede cuando pasa eso? Pues simplemente abandonan el plan de alimentación porque el paciente ya no quiere continuar una dieta donde él no se sienta bien. Por esa razón es bien importante explicarle al paciente que necesita de esa fuente de energía para poder, pues, cursar con el día a día. Pero no solamente los carbohidratos y las proteínas son importantes, también el tipo de grasa es muy importante. Si ustedes se recuerdan, por ejemplo, cuando yo les mencionaba que el tipo de grasa es importante en la dieta mediterránea, por eso mismo es que es una de las dietas más importantes que hay, es porque las grasas que se utilizan son de aceite de oliva, ¿verdad? Son de fuente de pescado, de frutos secos, no sé, una mantequilla de maní, por ejemplo, que va a ser adecuada para el paciente y también aporta energía al paciente. La grasa, de hecho, tiene muchas funciones en el cuerpo, ¿verdad? Entonces no podemos restringirla, sobre todo cuando hemos decidido que la dieta de nuestro paciente diabético va a cursar con una cantidad moderada de carbohidratos porque también sabemos que este paciente va a mejorar su actividad física y entonces en el momento de cada actividad física necesita de una fuente de grasas, perdón. Entonces el tipo de grasa sí va a ser necesario en el consumo de nuestro plan equilibrado del paciente. ¿Qué tipo de grasa va a ser? Pues ya lo menciono, son grasas que van a ayudar también a que no ocurran comorbilidades como lo que sería problemas cardiovasculares. En el caso del omega 3, que se ha escuchado muchísimo, es un tipo de grasa que ayuda muchísimo no solo a sus procesos antiinflamatorios, sino que también ayuda muchísimo a la ansiedad, al manejo de ansiedad y a que el paciente sienta también incluso su dieta y su patrón de una forma deliciosa, porque tampoco podemos presentar un patrón de alimentación que no tenga sabor. Por esa razón es que elegimos las grasas correctas para poder dar ese aporte energético al paciente que no se quede con hambre y que aparte de eso le apoye muchísimo a su salud cardiovascular. Entonces, vamos a ver si ahora tienen ustedes alguna pregunta. Hola Amelia, muchísimas gracias por la información tan valiosa que nos estás brindando en la tarde de hoy. Ya tenemos varias preguntas y comentarios que nos han hecho llegar a través de las redes sociales. Y el primero es de Julieta, nos dice lo siguiente. Hola desde México. Yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son aquellos alimentos que se tienen que reducir cuando tenemos diabetes? Ok, pues te comento, Julieta, cuando nosotros tenemos diabetes, ahora más adelante lo explico, necesitamos reducir lo que son las grasas malas, ¿verdad? Lo que hablaba de la grasa trans, que hablaba de grasas saturadas, que se encuentran a veces en comidas rápidas o en alimentos que están empaquetados o en frituras, y también una cantidad total y proporcional de carbohidratos. Eso es lo que nosotros necesitamos reducir. Aparte de eso, también debemos de incluir, por ejemplo, lo que son jugos endulzados, sodas, alcohol, que es muy importante porque sí tienen un impacto muy fuerte en nuestra respuesta de azúcar en sangre. Perfecto, Amelia. También tenemos otra consulta de Rodrigo Anguiano. Nos pregunta lo siguiente. Hola, buenas tardes. ¿La diabetes mal controlada puede afectar el hígado y ocasionar cirrosis? Mira, una diabetes mal controlada no únicamente puede afectar algún tipo de órgano, puede afectar varios.
porque recuérdate que es un trastorno metabólico. Entonces, definitivamente, si estamos hablando de una diabetes que es por sobrepeso, que es por exceso de grasa, que es por exceso de alcohol, definitivamente en algún momento va a afectar el hígado, precisamente por esos malos hábitos de alimentación y viceversa, ¿verdad? Si nosotros tenemos un problema también hepático, también en algún momento vamos a caer a una diabetes. Entonces, sí, es bien importante nuestros hábitos de alimentación. Ok. Paola Lavagnino nos pregunta, excelente, debe ser una dieta personalizada. Tengo una pregunta, ¿cuáles son los carbohidratos simples? Bueno, los carbohidratos simples, Paola, más que todo son los azúcares, ¿verdad? Cuando nosotros, por ejemplo, los encontramos en algunos alimentos como el azúcar, como jugos de frutas, como leches, ¿verdad? Entonces ahí los podemos encontrar. Y son los carbohidratos que vamos a tener que evitar porque son los que más impacto van a tener en nuestros niveles de azúcar. Muy bien. Juliet Negrete nos pregunta, ¿la diabetes es hereditaria o se puede dar en casos donde no hay familiares con diabetes? Bueno, déjame decirte, Juliet, que esta es una pregunta más clínica, pero dentro de las charlas que hemos tenido con expertos en diabetes, sí nos indican que no necesariamente tienes que padecer, o sea, no necesariamente tu familia debe de tener diabetes como para tener un problema de diabetes. Recordemos que actualmente el 80% de la población mundial padece de prediabetes. Y pues esto es más que todo por malos hábitos, ¿verdad? Que nosotros estamos sobrecargando a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo pues resulta ya no en un adecuado funcionamiento. Y en un trastorno metabólico se puede dar. Muy bien. Sandra Partida nos pregunta, ¿qué alimentos son los más recomendados en una dieta mediterránea? Ok, pues dentro de la dieta mediterránea tenemos lo que son el consumo de verduras casi en todos los tiempos de comida, ¿verdad? Lo que es chile pimiento, brócoli, también tenemos aceite de oliva, aceitunas, tenemos también lo que es salmón, frutos secos, eso básicamente. Súper. Rafael Caballero Hidalgo nos escribe, saludos desde México. En cuanto al ejercicio, ¿las personas con diabetes deben tener también una serie de ejercicios específicos? Pues mira, te cuento, Rafael, que sí, en efecto, así es, y que nosotros vamos a tener un programa exclusivamente, pues charlando de los tipos de ejercicio, así que si te interesa el tema, nos puedes seguir para el siguiente programa, creo que es la siguiente transmisión, ¿verdad, Alberto? Donde vamos a Sí, estar la hablando próxima de transmisión. ejercicios. Y ahí vamos a dar una amplia explicación de qué ejercicios serían lo correcto. Por el momento te puedo adelantar que 30 minutos diarios es excelente ejercicio para una persona que padece diabetes. Excelente. Dalia Gómez nos escribe, hola, buenas tardes. La tortilla que en México es un alimento básico en la dieta mexicana, ¿qué beneficios aporta a los diabéticos? Bueno, más que pensar en que la tortilla aporta algo beneficioso a las personas diabéticas, lo que tenemos que saber es la cantidad de los alimentos que vamos a incluir. Por ejemplo, yo dentro de un patrón de alimentación puedo incluir una tortilla, pero es porque la tengo cuantificada, se podría decir, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hablar ahora en adelante? Pedro Colmenares nos pregunta, ¿es buena la Coca Light? Pues vea, esta es una excelente pregunta, porque realmente cuando una persona padece diabetes, tiene el error de aumentar su consumo de productos light. Pero realmente recordemos que un producto no necesariamente estamos buscando el azúcar, sino que también tenemos que ver, por ejemplo, la cantidad de sodio. Entonces, si bien es cierto que nosotros queremos cambiar hábitos de alimentación para que un paciente no caiga al consumo de sodas por otro tipo de razones, no necesariamente porque no tenga azúcar, también recordemos que el hábito es lo que nosotros queremos cambiar y una coca hacia un agua pura, pues obviamente siempre va a valer más el agua pura. Si nuestro paciente quisiera quitarse el antojo, ¿verdad? Porque estamos hablando de las preferencias, podemos explicarle si se puede tomar un poco, está bien, pero no necesariamente es buena. Muy bien. José Vega, saludos desde México. De los carbohidratos que se deben consumir en proporciones bajas, ¿cuáles son los carbohidratos que recomiendan para un diabético? ¿Carbohidratos simples o complejos? Definitivamente complejos. Y ahora, dentro de un momento, explico por qué. Muy bien.
Vamos con otra consulta que nos llegan a través de Facebook. Maite de Abrisqueta nos consulta. ¿Qué tan probable es que yo sufra de diabetes si mi abuela es diabética? ¿Se hereda? Bueno, como lo comenté en la respuesta anterior, ¿verdad? Que es una pregunta más clínica, pues existen estudios que no necesariamente es hereditario. Recordemos que mucho de la diabetes actualmente es por nuestro estilo de vida. Entonces, si aparte de mi estilo de vida, que no es bueno, yo tengo todavía una línea familiar, pues definitivamente debería de cuidarme. Muy bien, vamos con la próxima consulta. Nos llega de Dalia Gómez. ¿Los sustitutos de azúcar es verdad que no afectan el alza de azúcar en sangre? Pues definitivamente dentro de algunos estudios, algunos sustitutos no afectan el azúcar en sangre, pero sí pueden lograr tener otro tipo de complicaciones. Entonces, lo mejor es tratar de no consumirlos tanto. Repito, los excesos de los alimentos es lo que realmente nos puede afectar. Muy bien. Pili Costal Pérez nos pregunta, hola, ¿la resequedad en la piel que padecen los diabéticos es por mala circulación sanguínea? ¿Hay alimentos que ayuden a combatir eso, Amelia? Pues definitivamente mantener una dieta equilibrada que mejore cómo está nuestro nivel de azúcar en sangre y que mejore todo el trastorno de nuestra enfermedad va a ayudar a que nuestra salud esté mucho mejor y que nosotros nos sintamos físicamente mejor, ¿verdad? Obviamente teniendo un control de vitaminas, de nutrientes adecuados para la persona, ¿verdad? Perfecto. José Vega nos pregunta, ¿qué hay de todos los chocolates y dulces para diabéticos? ¿Es recomendable comerlos o a la larga pueden producir algún daño? Pues mira, recordamos que siempre un producto para diabéticos va a contener algún edulcorante o algo que que se haya cambiado químicamente para que una persona que padece diabetes lo pueda consumir. Pero caemos a lo mismo. O sea, podemos brindarle esa opción al paciente diabético, como lo mencionaban antes con la soda light, pero no es algo que tú tienes que consumir durante el resto del día. O sea, nosotros podemos incluso brindarle 20 gramos de chocolate amargo a un paciente que tiene antioxidantes y no le va a hacer mal, pero yo se lo estoy cuantificando y le estoy enseñando qué cantidad puede comer, Claro. ¿verdad? Perfecto. Tenemos otra consulta de Ciado Julieta. ¿Es recomendable el consumo de soya cuando tienes diabetes? Bueno, la soya básicamente es un tipo de alimento, ¿verdad? Es un tipo de proteína. De hecho, por ejemplo, en el caso de los vegetarianos, esta es una mezcla de carbohidratos que tiene pues un aporte de proteína y que normalmente una persona que no consume lácteos la utiliza. Pero no necesariamente porque yo voy a consumir un alimento que sea porque entra dentro de mi consumo diario, es porque va a tener algún efecto específico en la diabetes. Sí hay alimentos que tienen algún efecto positivo dentro de la diabetes y lo mejor es una dieta equilibrada. Si yo consumo soya, igual la tengo que cuantificar y va a entrar en el aporte tanto de cereales como de proteína. Muy bien. Patricia González. Hola, buenas tardes. ¿El azúcar de todas las frutas es permitida? Esa es una buena pregunta y ahora te la explico bien en la siguiente continuación. Muy bien. Tenemos otra consulta que nos acaba de llegar de Maite de Abrisqueta. Cuando el cuello o los codos se ponen color negro, ¿son señal de resistencia de la insulina? ¿Se puede revertir? Normalmente sí, cuando tenemos ese tipo de problemas clínicos, sí puede ser porque cursemos con una resistencia insulínica y la podemos revertir con una dieta adecuada para nosotros y el medicamento que el doctor considere necesario para. Muy bien. Dalia Gómez nos pregunta, ¿qué frutas están permitidas para un diabético y cuáles son malísimas? Pues bueno, como mencionaba antes, ahora voy a explicar un poco sobre la fructosa, que es el azúcar que tienen las frutas, y si definitivamente las frutas que están permitidas, pues son las que van a tener un bajo índice glicémico, ya les explico qué es. Perfecto. Por el momento son las únicas consultas que tenemos a través de las redes sociales, Amelia. Si quieres, podemos continuar con la presentación del programa de hoy. Ok, gracias. Gracias a ti, Amelia. Continuamos. Bueno, entonces ya terminamos la primera sesión de preguntas. Bueno,
Veo que muchos tienen, obviamente, la cantidad de preguntas en torno a lo que son los carbohidratos y definitivamente el carbohidrato es el objetivo principal en el plan de alimentación de las personas que padecen de diabetes. Entonces, voy a cambiar acá. Um, ya les había hablado de lo que sería la educación, ¿verdad? Y precisamente cuando nosotros debemos de elegir qué carbohidrato consumir, necesitamos explicarle a nuestros pacientes cómo leerlos en el etiquetado alimentario, ¿verdad? Es muy importante. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos una cantidad total de carbohidratos, pero no siempre están los carbohidratos, sino que también van acompañados de fibra. Entonces ahora les voy a explicar cómo es que nosotros debemos de consumir ese tipo de carbohidratos. Primero que nada, ¿cómo vamos a llevar el control de los mismos? Porque si bien sabemos, sí tiene que existir una disminución en el consumo total del mismo. Ya lo mencionaban ustedes dentro de sus preguntas, existen los carbohidratos simples, que son los carbohidratos que van a tener un impacto muy fuerte sobre la respuesta glicémica o el azúcar en sangre, y los carbohidratos complejos, que no van a tener una respuesta que no va a hacer tanto impacto sobre la respuesta de la glucosa. Pero ¿cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, la evidencia siempre va a sugerir que por lo menos el 95% aproximadamente de los carbohidratos se convierten en azúcar al llegar a la sangre. Y eso es lo que debemos de tomar en cuenta, ¿ok? Dentro de estos carbohidratos encontramos los simples como los azúcares, que ya lo había mencionado, y también encontramos otros que son los almidones. Dentro de los almidones podemos encontrar también lo que son el pan, las pastas, las papas, el arroz, ¿verdad? Hay algunos como las legumbres que son beneficiosas. Ahora, debe de ser muy importante conocer que en personas que tienen, por ejemplo, un tratamiento de insulina o simplemente quieren llevar un mejor control del consumo total de carbohidratos, es muy importante que utilicen la técnica del conteo de carbohidratos. Esta es una técnica que me va a permitir y me va a ayudar a conocer qué cantidad de carbohidratos son los que yo tengo que consumir en los diferentes tiempos de comida. Por ejemplo, si yo tengo una dieta baja en carbohidratos, que es menos de 130 gramos al día, ¿sí? Entonces, si yo conozco la técnica de conteo de carbohidratos, yo voy a poder distribuir en mis 4 comidas que voy a hacer en el día esta cantidad de carbohidratos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues definitivamente le explicamos al paciente, ya sea por alguna lista de intercambio o le podemos explicar por el etiquetado nutricional a contar la cantidad de carbohidratos y así que el paciente aprenda a qué cantidad comer y no tener un impacto negativo sobre sus niveles de glucosa en sangre. Ahora, por ejemplo, si yo consumo insulina, sí es necesario tener en cuenta y saber qué cantidad de carbohidratos voy a consumir, precisamente porque yo estoy utilizando un medicamento y tengo que hacer el match, ¿verdad? La unión entre lo que es la parte nutricional y la parte clínica, ¿ok? Ahora, cuando nosotros hablamos de los carbohidratos, no necesariamente tenemos que decir que todos son malos, pero sí podemos apoyarnos en algunas guías, como lo es el índice glicémico, que tal vez ustedes ya lo han escuchado mencionar, que el índice glicémico más que todo es como una medida que me dice qué tanto ese alimento que yo voy a consumir va a elevar mi nivel de azúcar en sangre, ¿sí? Entonces, a veces ustedes pues se meten así como al internet a buscar información sobre qué alimentos pueden consumir y lo importante es saber qué calidad de alimentos consumir. Entonces el índice glicémico nos ayuda muchísimo en eso. Por ejemplo, un alimento que tenga bajo índice glicémico quiere decir que tiene menos de 55 y lo pueden encontrar en tablas. Sí lo pueden buscar así, como tablas de índice glicémico para que ustedes tengan en cuenta la cantidad de carbohidratos que tienen y qué tanto afecta a su respuesta de azúcar en sangre. Va a ser mejor consumirlos cuando tienen el índice glicémico bajo que un índice glicémico alto, como por ejemplo el pan blanco. El pan blanco es un alimento que tiene el índice glicémico alto. O, por ejemplo, si nosotros consumimos algún tipo de azúcar como tal, un caramelo o algo así, definitivamente va a tener un impacto bastante grande en nuestro nivel de azúcar. Entonces, si nosotros aprendemos
a controlar la cantidad de carbohidratos que necesitamos al día, de acuerdo a lo que nos diga la licenciada de nutrición o nuestro médico, vamos a poder saber de dónde utilizar los carbohidratos necesarios. Por ejemplo, nosotros bajamos una tabla de índice glicémico y podemos incluir los ejemplos de alimentos que nos dice esa tabla. En el caso de las frutas, que muchas personas preguntan esto, hay frutas que son muy buenas, como son las que tienen altas en fibra, ¿verdad? En ellas podemos mencionar, por ejemplo, las moras, las fresas, el melocotón, ¿verdad? Que son frutas que tienen bajo índice glicémico, pero hay otras que tienen mucho más índice glicémico y sobre todo si, por ejemplo, las ponemos a hervir y las queremos servir como postres. O, por ejemplo, si las queremos licuar y no la queremos tomar como un licuado de frutas. Esto va a tener mucho más impacto en nuestro azúcar en sangre que una fruta que normalmente estemos consumiendo y que tenga pues una buena cantidad de fibra, como una manzana, por ejemplo, ¿verdad? Ahora bien, también existen tablas en donde nos van a mostrar lo que es la carga glicémica. Y la carga glicémica de los alimentos no solo nos va a decir el impacto que va a tener en nuestro azúcar en sangre, sino que también nos va a decir qué cantidad de carbohidratos tiene. Esto se puede ayudar muchísimo que en el momento que se realice un plan de nutrición, nosotros sepamos cómo brindarle al paciente ese carbohidrato, ¿verdad? Para que no tenga tanto impacto en nuestro azúcar. Por ejemplo, no es lo mismo comer un pan blanco nada más a un pan que le podemos untar un poco de mantequilla de maní, porque entonces eso ya no va a tener un impacto directo a nuestro azúcar en sangre, sino que su respuesta va a ser un poco más lenta. Y eso es lo que buscamos dentro de un plan de alimentación. También recordemos que tenemos que buscar carbohidratos que nos apoyen a no tener ese aumento de peso. Por ejemplo, si nosotros estamos acostumbrados a consumir tortillas, como por ejemplo lo ponían en el ejemplo de acá de las preguntas, pero no nos comemos únicamente una tortilla, nos comemos 10. Definitivamente el exceso de carbohidratos va a hacer que nuestra glucosa se aumente, porque como les repetí al principio, ¿verdad? No es lo mismo que nosotros tengamos algo cuantificado y que la glucosa tenga la respuesta que concuerda con lo que estamos consumiendo, a que de repente le demos una gran carga de energía y entonces nuestro cuerpo no va a poder hacer absolutamente nada con esa carga de energía y nuestro azúcar se va a elevar. Entonces, en conclusión, 1, tenemos que saber qué tipo de carbohidratos comer. Es muy importante el consumo de carbohidratos complejos, más que el consumo de carbohidratos simples, ¿ok? Cuando hablamos de azúcares o sodas o jugo de frutas, ¿verdad? El consumo de fruta. ¿Qué pasa con la fruta? Actualmente se sabe que la fruta en exceso también puede aumentar nuestro peso. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que la fruta no debe de exceder el consumo de la misma, porque al exceder el consumo de la misma y puede aumentar nuestro peso, también va a tener un efecto negativo en nuestro metabolismo de nuestro cuerpo y afectar también esa respuesta que nosotros no estamos buscando con la glucosa en sangre. Por eso mismo, cuando me preguntaba, no me recuerdo, la chica o el chico que me preguntaban sobre el consumo de las frutas, también se debe de tener un control. Antes nosotros decíamos, ¿verdad? Bueno, voy a comer sano. Ah, gracias, Alberto. ¿Qué frutas están permitidas para un diabético? Bueno, pues definitivamente las que tengan bajo índice glicémico, como por ejemplo el melocotón. El melocotón es una muy buena fruta, también tenemos las moras porque aportan antioxidantes, están las manzanas verdes. Recordemos que una fruta, entre más madura esté, más azúcar va a tener, pero aún así, 2 porciones al día de fruta creo que es lo recomendable, no más, porque entonces nos excedemos de ese consumo de fruta y entonces no tenemos una respuesta correcta a la que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, básicamente tenemos que limitarla como los mismos azúcares. Y dentro de esto también tenemos que limitar lo que es la miel, dentro de esto tenemos que limitar lo que son las jaleas, ¿verdad? Que tampoco no nos hacen bien y porque va a tener un impacto sobre la glucosa. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si queremos tener una guía más a la mano para poder saber qué alimentos podemos elegir, es muy bueno contar con una tabla de índice glicémico y así poder tener por lo menos de 3 veces a la semana índice glicémico moderado y aportarnos la mayor parte del tiempo con índice glicémico bajo. Ahora bien, vamos a continuar acá.
Cuando nosotros hablamos de la fibra, ¿verdad? ¿Qué puede aportar la fibra? Muchas personas me dicen, bueno, si yo soy una persona diabética, normalmente busco alimentos que sean integrales o que sean altos en fibra. Y esto básicamente es porque la fibra tiene un impacto a la salud muy importante. Y actualmente se conoce que la fibra dietética sí ayuda muchísimo a mantener no únicamente el peso, sino que también los niveles de colesterol en sangre. También nos ayuda muchísimo a nuestra salud intestinal y a mantener niveles de azúcar adecuados. Por eso mismo la fibra es muy importante. ¿Qué cantidad es lo que deberíamos de consumir? Pues básicamente lo que una persona normal consume. Entre 20 y 25 gramos de fibra al día es lo necesario que una persona puede consumir. La podemos encontrar en cebada, la podemos encontrar en avena, la podemos encontrar en frutos, ¿verdad? Y así incluirla dentro de nuestro patrón de alimentación. También debemos de saber, ¿verdad? Que un exceso de fibra, o sea, si tú eres una persona que nunca consume frutas, que nunca consume trigo, que nunca consume nada que tenga fibra y de repente empiezas a consumir fibra, tampoco va a ser tan buena para tu salud porque puede ocurrir que te produzca un poco de flatulencias o malestar estomacal. Entonces, si no consumes fibra y de repente deseas consumir, todo tiene que ser equilibrado y poco a poco. Y una cosa muy importante, antes de cerrar el programa, es los horarios de comida. Normalmente yo estoy segura que la mayoría de ustedes nunca ha comido con un cronómetro a la par, ¿verdad? Y no nos damos cuenta del tiempo que le invertimos a nuestra alimentación. Pero déjenme decirles que hay pacientes que en 5 minutos son capaces de comerse una pizza, alitas, soda, y todo eso se lo comen en 5 minutos. Definitivamente son personas que por el hecho de comer rápido, ¿verdad? Ni siquiera se dan cuenta qué es lo que están comiendo. Y eso no es bueno para la salud. Primero, no es bueno porque si ustedes se dan cuenta, es tan rápido el consumo que puede afectar muchísimo los niveles de azúcar en sangre. El cuerpo ni siquiera se da cuenta que tiene una saciedad y entonces come más. Y lo que nosotros estamos buscando es que el cuerpo realmente actúe de mejor forma, que tenga una mejor absorción, perdón, una mejor digestión y que esto sea paulatino, podríamos decirlo así. Entonces, yo les recomiendo que si ustedes no saben cuánto tiempo le invierten a su alimentación, sí es bueno que sepan que por lo menos deberían de comer entre 20 y 25 minutos, masticar bien los alimentos y así van a comer de una forma y una cantidad correcta y va a ser mucho más beneficioso a la salud sin tener algún problema de alza de niveles de azúcar. Ahora, es muy importante que un paciente diabético también cuente con varios tipos de comida. Sí, ya sabemos que tenemos que mantener un peso, sabemos que tenemos que tener una cantidad de proteína adecuada, que debemos de elegir los carbohidratos correctos, en este caso carbohidratos que sean de bajo o moderado índice glicémico, que sean complejos, que las frutas que vayamos a elegir sean altas en fibra, ¿sí? Que nuestra hidratación sea la correcta, que tenemos que tener una adecuada educación y todo esto lo vamos a transmitir en un plan de nutrición que tenga varios, eh, pues como varias comidas al día, ¿verdad? Se me olvidó ahorita la palabra, pero varias comidas al día, no necesariamente solo 3. ¿Por qué razón? Porque si yo soy una persona que estoy comenzando con un patrón de alimentación y normalmente ese desequilibrio que tengo en la glucosa de mi cuerpo, me mantengo con mucha ansiedad, que puede pasar, me mantengo con mucha hambre, lo primero que voy a hacer es romper el plan de alimentación. O voy a comer tan rápido que voy a necesitar comer más. Entonces sí le hago mucha recomendación a todas las personas que nos están viendo en los horarios de comida, en los tiempos de comida y en conocer cuánto tiempo se tardan en comer. Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente que padece de superobesidad y nos sentamos a hablar con él, sabemos que este paciente en 7 minutos es capaz de comerse 3.000, 5.000 calorías. Y es muy importante que esto no suceda. Entonces, eso básicamente es lo último que quería comentarles. Y no sé si tienen más dudas, Alberto. Hola Amelia, sí, aquí tenemos un par de consultas que nos han llegado a través de las redes sociales. Nos llegó una consulta a través de nuestro canal oficial en YouTube. Para los que no nos siguen, estamos en YouTube como Enterex Latam. John Ordóñez nos pregunta, buenas tardes, saludos desde Venezuela. Quisiera saber qué tipo de carbohidratos debo consumir para cuidar el azúcar en sangre. Bueno,
Si tú conoces exactamente qué cantidad de carbohidratos debes de consumir con la ayuda de la nutricionista, los tipos de carbohidratos son sencillos. Debieran ser, por ejemplo, arroz integral, puede ser legumbres, como por ejemplo arvejas, garbanzos, lentejas, cebada, avena, que son carbohidratos que también aportan fibra y van a mejorar esos niveles de azúcar en sangre. Muy bien. José Vega nos comenta, a mí me habían dicho que el melón o el plátano son de las frutas que tienen más azúcar, pero para tener una mejor referencia, ¿cuál sería la fruta que tiene mayor índice glicémico? Bueno, sí, de hecho estás en lo cierto. O sea, lo que es el melón, por ejemplo, o las frutas que están muy cocidas, por ejemplo, que yo agarrara, bueno, el plátano a cocerlo, o por ejemplo, que tomo una sandía, sí, me imagino que también le llaman igual una sandía, también tiene mucho exceso de azúcar y tienen un impacto más fuerte que aquellas que tienen más fibra, como una manzana, un melocotón, ¿verdad? Una mora. Entonces sí está, sí es cierto. Claro, una consulta de Juliet Negrete a través de Facebook. Una persona sin diabetes, ¿aproximadamente qué cantidad de carbohidratos al día debe consumir? Bueno, vea, eso depende mucho. Como lo mencionaba al principio, las dietas son individualizadas, ¿verdad? Normalmente nosotros manejamos una cantidad de 45% de carbohidratos de la ingesta total de un paciente. Pero esto va a depender mucho, porque si ese paciente resulta que hace ejercicio o es un atleta de alto rendimiento, definitivamente va a tener que consumir más, ¿verdad? Entonces, realmente estamos hablando de 4 a 5 gramos por kilogramo al día, lo que debiera de consumir una persona. No siendo sedentaria, no siendo sedentaria. Claro, una consulta de José Vega. Cuando dices porción, ¿cuál sería la medida exacta de esta? Dicen que es como un puño de nuestra mano. Bueno, esa es una forma de poder llevar el control de la cantidad de alimentos que consumimos. Normalmente yo lo manejo por tazas. Acá en Guatemala lo trabajamos como, por ejemplo, medias tazas para medir el arroz, para medir la pasta, para medir la avena, un tercio de taza. Y así es como hablamos de la porción correcta, ¿verdad? Para un paciente que cursa con diabetes es mejor pesarlo en gramos, porque entonces si sabemos que tengo 130 gramos para consumir al día, esto lo tengo que distribuir en los diferentes tiempos de comida. Entonces es más fácil tener una pesa para medirlo. Muy Las bien. colaciones, ¿qué es lo que pregunta Dalia, verdad? Lo que pregunta Sí. exactamente. O sea, eso va a depender mucho, Dalia, de la cantidad de carbohidratos que tú necesites consumir, ¿verdad? O sea, lo ideal acá en mi país lo medimos por tazas y lo ideal es medirlo por gramos, ¿verdad? Porque entonces ya sabemos que, por ejemplo, 30 gramos en una comida nos va a hacer bien, ¿verdad? Sí depende mucho del país. Ok. Sandra Partida nos comenta, ¿puedo tomar Enterex DBT como complemento en el desayuno o como una colación? ¿Qué sería más recomendable? Bueno, a mí me gusta mucho enviar entre, bueno, primero quiero decir que esto es como una opinión muy mía, profesional, porque hay colegas que lo hacen diferente. Pero en mi opinión, a mí me gusta mucho mandar como una refacción, ¿verdad? Durante la mañana, en medio de la mañana, o también me gusta muchísimo mandarlo en la cena con una ensalada. Me gusta mucho. Súper. Dalia Gómez nos comenta, ¿un diabético cuánta agua al día debe de tomar? Bueno, lo importante de una persona es que, pues, la recomendación es muy, 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 muy parecida a lo que tiene una persona normal, ¿verdad? Estamos hablando de 35 mililitros por peso, pero también va a depender de si ese paciente que tiene diabetes va a tener alguna complicación, ¿verdad? Que sea más allá de la diabetes, en el caso de una persona renal. Entonces ahí ya se tendría que trabajar de forma diferente. Muy bien. Patricia González a través de Facebook, ¿es recomendable tomar refrescos de dieta por no contener azúcar? No, yo nunca recomiendo tomar refrescos de dieta. O sea, definitivamente si tenemos que tomar algo, debiera ser agua pura, ¿verdad? Como lo mencioné antes, un refresco de dieta no necesariamente lo podemos evitar porque el azúcar, sino que también tiene sodio, también es un alimento procesado, ¿verdad? O sea, tiene otro tipo de cosas, no necesariamente el azúcar que contenga. Excelente. Maite Gabrisqueta,
¿La prediabetes se puede revertir o una vez que eres prediabético ya es seguro que serás diabético? Bueno, hablando de la parte nutricional, sí considero que si tú tienes, por ejemplo, o tu doctor te dice que existe una prediabetes en ti, con una alimentación adecuada puedes mantener los niveles de azúcar adecuados en sangre. Con un estilo de vida adecuado, haciendo ejercicio, durmiendo bien, comiendo bien y comiendo pues lo necesario. Si ustedes se dan cuenta, lo que se recomienda para una persona diabética no va en nada distinto a lo que una persona no padezca de diabetes, ¿verdad? Entonces prácticamente son muchas las recomendaciones y solo hacemos el énfasis dentro de lo que sería la cantidad de carbohidratos que va a consumir. Entonces, si nosotros tenemos una prediabetes y llevamos un estilo de vida saludable, sí podemos apoyar mucho a nuestra salud. Muy bien. Juliet Negrete, a través de Facebook, nos pregunta, ¿puede tomar Enterex DBT un niño con diabetes? Yo creo que aquí también hay que tomar en cuenta la edad del niño, ¿verdad? Y entonces ya podemos hacer el cálculo de la dieta utilizando Enterex DBT. O sea, Enterex DBT por supuesto que lo pueden tomar los niños, pero hay que hacer el cálculo correcto. Y un niño tan pequeño, pues hay que hacer más énfasis en ese cálculo. No es solo de dárselo. Recordemos que si tenemos un niño que padece de diabetes, seguramente es una diabetes que necesita insulina y todo eso, y entonces sí tiene que ser a través de una licenciada en nutrición. Paola nos hace llegar unos comentarios. Interesante charla. Gracias por la información tan valiosa. Gracias. Rodrigo Anguiano nos pregunta, ¿cuántos Enterex son recomendables a la semana? ¿Se puede tomar diario? Es una excelente pregunta. Sí, bueno, pues sí, sí lo puedes tomar diario, la verdad, dentro de un protocolo de alimentación correcto, donde no existan excesos, ¿verdad? Porque también no vamos a sentarnos a tomar solo Enterex todo el tiempo. Yo sé que es muy rico, muy delicioso y todo, pero pues también está la dieta. Recordemos que la dieta es la base siempre y sí podemos tomarnos Enterex como una refacción diaria, claro que sí. Muy bien. Sandra Partida nos pregunta, ¿cuántas colaciones es recomendable hacer durante el día? Bueno, normalmente dos, pero dependiendo, porque si hay personas que se levantan muy temprano y su día termina muy tarde, tratemos de que no pasen más de 3 horas sin comer. Entonces se podría Ok, utilizar ahí una colación. está perfecto. Por ahora no tenemos alguna otra solicitud a través de nuestras redes sociales. Sin embargo, Amelia, quería preguntarte eh, ya de manera personal, ¿cuál es el tiempo que le debemos estimar a la masticación de cada alimento? Ya que pues quizás por nuestro día a día, nuestros compromisos, a veces comemos en ocasiones más rápido que en otras. ¿Cuál consideras tú como especialista en nutrición, cuál debería ser el tiempo mínimo y máximo que le debemos dedicar a masticar a los alimentos? Pues mira, yo considero que entre 20 y 25 minutos creo que es un tiempo correcto que podemos tomarnos para dedicarnos a nuestra alimentación. Y recordar que si estamos comiendo, tratar de no ver el teléfono, tratar de no ver la televisión, tratar de no estar haciendo otra actividad más que simplemente el hecho de disfrutar la comida, nuestro plato de alimentos, masticar bien. Ese debiera ser el tiempo correcto. Muy bien, nos llega otra consulta a través de Facebook de Mariel. ¿Es malo comer frutas o alimentos dulces durante las comidas fuertes? Bueno, mira, la verdad es que yo prefiero separarlos. Ese también es un consejo muy individual, porque pues habrá nutricionistas que piensen diferente, pero para mí yo sí prefiero separar, o sea, yo prefiero dejar mejor una fruta sola como una refacción y en la tarde tal vez algo que pueda aportarle ese sabor dulce que ella necesita dentro de que ya se cuantificó la cantidad de carbohidratos necesaria, de dulce, todo, etcétera, aparte. Porque sí le doy mucha importancia a las comidas principales, a las comidas fuertes, que sean realmente sanas, ¿verdad? Entonces sí me gusta como separar. Otra cosa es que yo sí separo mucho los alimentos de las bebidas. A mí no me gusta, por ejemplo, que un paciente esté comiendo y tomando agua. O sea, yo siempre le digo a mi paciente, antes de comer hay que tomar agua. Y ya Ok, después de que terminaste de comer, pues ya tomas agua, para que sea mejor incluso que el cuerpo
lo asimile de mejor forma, para no entrar a términos clínicos. Entendemos, perfecto, Amelia. Yo creo que no tenemos más consultas a través de nuestras redes sociales. La última fue la de Mariel sobre las frutas y las comidas fuertes. No sé si tienes algún otro comentario para ya finalizar esta primera transmisión en el marco del Día Mundial de la Diabetes. Bueno, pues básicamente muchas gracias por la invitación. Vamos a estar invitándolo siempre. Yo les recomiendo a todas las personas que nos están escuchando que vean y que estén atentos a nuestras redes sociales porque vamos a tener más programas en este marco del Día Mundial de la Diabetes y pues bastante interesantes. El siguiente programa habla del ejercicio y es algo muy importante en el día a día, ¿verdad? No necesariamente solo la alimentación es importante, sino que también nuestro estilo de vida. Y sí, los invito a ustedes a que estén, pues creo que es el jueves, ¿verdad, Alberto? Sí, El jueves. la próxima cita es el jueves 12, así que activen las notificaciones, los esperamos. Listo. Muchas gracias por la invitación, Alberto. Nos vemos el jueves. Claro que sí, muchísimas gracias, Amelia.